Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias al doctor Eduardo Kundis, a todo el equipo de Cascos Azules, como siempre, porque nos unen muchas cosas, tenemos muchas cosas en común y la vamos reforzando a través de los años. Y el mensaje es que esta guerra se podría haber evitado, claramente. Y para entender que esta guerra se podría haber evitado, los invito a leer la historia, reitero, la cercana, la inmediata, la larga historia y más allá. Los invito a tener un pensamiento crítico, los invito a que sus mentes no sean campos de batalla y no sean víctimas de la desinformación y la propaganda. Los invito con mucho respeto, me refiero, o sea, es desde el respeto más absoluto porque creo en la libertad de los seres humanos. Los invito a que reflexionemos juntos sobre lo que está sucediendo y que si este conflicto podría haberse evitado, también reflexionar sobre por qué no se está evitando que esto continúe, quiénes son los beneficiarios de este conflicto, quiénes son los que se perjudican y que siempre hay que apostar, más allá que es una característica de la humanidad, porque durante el siglo XX, durante el siglo XXI, mientras ahora estamos focalizados en este conflicto, porque sucede en Europa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque la diferencia horaria, estamos en Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz, con Karen Marón, eximia corresponsal de guerra en Medio Oriente, África, América Latina y ahora en Ucrania. Ucrania, Rusia y en países limítrofes como Polonia. No vamos a brindar su ubicación actual por cuestiones de seguridad, pero es un honor para nosotros contar con su presencia. Karen Marón fue reportera y es reportera de los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Afganistán, Siria, Líbano, Irán, Colombia. Cubrió el conflicto israelí-palestino desde la segunda intifada y es un lujo y un honor saludarte, Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Un saludo muy grande para vos y para todo el equipo del programa. Muchas gracias, Karen. Sabemos que has estado yendo y viniendo a los escenarios, al terreno, que estás in situ, cubriendo todos los acontecimientos, y queríamos saber desde tu visión, ¿cuál es la situación actual en esta invasión que realizó Rusia a Ucrania, que ya lleva más de 2 meses y vos has estado ahí desde el principio de los acontecimientos? Y sobre todo ahora que está también Mariupol, una ciudad estratégica ya tomada, totalmente tomada por Rusia, y esto es muy preocupante, ¿no?, para los acuerdos de paz. Bueno, a ver, esto comienza el 24 de febrero de 2022, empiezo a hacer esta cobertura el 3 de marzo, cuando llegó por primera vez a Polonia. Había, para ponernos en contexto, ¿no es cierto? Y como hablábamos en off, que ayer recién dando una conferencia en el CARI me saqué los borcegos después de 64 días de cobertura. Y es absolutamente simbólico, pero también tiene literalidad. La verdad que he tenido en otros conflictos los borcegos puestos mucho más tiempo, ahora me los vuelvo a poner, termino aquí, termino otros compromisos más y vuelvo a ponerme los borcegos, y para mí eso significa mucho desde lo personal, lo profesional y lo emocional. Así que quería hacer esta introducción, si me permitías, Alejandra, como correctamente dijiste, el 24 de febrero se inició lo que se considera una invasión desde el derecho internacional y operaciones militares especiales desde
desde Rusia, según lo que manifiesta su mandatario, el presidente Vladimir Putin. Así que yo, para mantener una imparcialidad y una neutralidad en cuanto al tema, voy a decir ambas versiones, voy a nombrar ambas versiones porque claramente estoy trabajando con todos los actores del conflicto, mejor dicho, con todos los en el territorio con todos los actores del conflicto, así que voy a manejarme de esta manera. Como te comentaba, ingresé a través de Polonia el 3 de marzo, llego a Polonia, exactamente a Cracovia. Tenía la posibilidad, había muchas rutas que estaban delineadas para poder ingresar a Ucrania, entre ellas una que tenía que ver con el paso por Moldavia, Rumanía y llegar a Odessa. Yo tomé la decisión de ingresar por Polonia por una cuestión estratégica y logística, y también porque allí llegaban la mayor cantidad de refugiados ucranianos, que por supuesto en su mayoría son mujeres y niñas y niños y ancianos y ancianas, porque por una razón obvia, cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llama a las armas a todos los hombres entre 18 y 60 años de edad. Entonces, en función de eso y de cubrir uno de los aspectos que son más importantes para mí, que es la crisis humanitaria, decido ingresar por Polonia, donde allí tardo unas 40 horas porque se me informa a las 9 de la noche que a las 4 o 5 de la mañana salía un convoy humanitario hacia uno de los puestos fronterizos. Son 8 puestos fronterizos habilitados en Polonia, por donde ingresan y egresan, que este es un dato muy importante, porque también están regresando muchos refugiados que habían salido hacia Polonia, están regresando hacia Ucrania, lo cual uno mide la temperatura de qué es lo que está sucediendo en el teatro de operaciones militares, que en realidad es un gran escenario. Yo no voy a hablar de esos temas aquí por respeto a los profesionales, pero bueno, es un gran escenario, Ucrania, con escenarios específicos donde se están produciendo se están cumpliendo con los objetivos operacionales, por ejemplo, rusos. ¿Y cómo viste la frontera? Discúlpame, ¿y cómo viste la frontera? Bueno, cuando llego a la frontera con este convoy humanitario, lo que vi es una sociedad civil polaca muy solidaria, organizada en forma espontánea, esto es real, recibiendo a los refugiados ucranianos. Me llamó muchísimo la atención porque eso no lo había visto en otros conflictos, en tantos y otros conflictos. No tenían apoyo del gobierno, hay cuestiones muy particulares que tienen que ver con el gobierno polaco. Es un gobierno que ha sido muy cuestionado por la Unión Europea, por la falta de transparencia que tienen en la utilización de los fondos que se le entregan precisamente por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, reitero, la organización era espontánea de la sociedad civil. Con el tiempo esto también fue cambiando, en los ingresos y egresos, como fue afectando, y esto lo comenté ayer precisamente en el CARI, que me invitaron para hablar, soy miembro del Comité de Medio Oriente, pero no solamente tenía que ver con los efectos de este conflicto en Medio Oriente, sino también a nivel global, por eso lo considero. Lo considero y lo consideran otros especialistas como la primera gran guerra mundial económica, por muchas y diferentes razones. Pero siguiendo con el tema de los refugiados, me encuentro con esta inmensa cantidad de personas tratando de salir. Estamos hablando del 5 de marzo, o sea, unos 10 días después que comenzaran las operaciones militares. Y
realmente la cantidad, yo no quiero hablar en este momento de cantidades exactas, porque reitero, el flujo está cambiando permanentemente. Se supone que han reingresado entre 500 y 700.000 refugiados. Entonces, por eso no quiero hablar de cifras exactas, aparte hay que tener muy en claro quiénes hay que tener en consideración las fuentes más allá de lo que uno ve en el terreno, ¿no? Entonces, no se puede hablar entre 2 y 3 millones y después llegar a 10 millones, porque ahí estamos hablando de desinformación y este es un tema que es muy claro. Lo que sí, como decía, tardé unas 40 horas en ingresar con 6 vehículos diferentes, estuve unas 18 horas ingresando sola, como generalmente cubro los conflictos, porque no tenía punto de encuentro en Kiev, o mejor dicho, tenía un punto de encuentro en Kiev, pero no en la frontera, y allí conozco a un ucraniano de unos 45 años a quien entrevisté, que vivió 25 años en Palma de Mallorca, y las últimas 12, 14 horas hice la ruta final hasta el Lviv o Leópolis o el Lvov, y entendí mucho lo que se trataba de aquellos que quieren regresar en forma voluntaria, sabiendo que no iba a poder salir por las disposiciones del gobierno ucraniano, para ser parte de las fuerzas civiles que son entrenadas y cuyo entrenamiento durante 3 y 7 días. Ese reingreso, discúlpame, ese reingreso de los ucranianos a su país, ¿a qué lo atribuís? Bueno, según esta historia, por lo que me comentaba, es porque él consideraba que ante lo que él cree que es una invasión a su territorio, a sus tierras, era su deber, ahí, la entrevista es textual, era su deber como hombre y además como hijo, y como hablaba también de muchos temas familiares, de regresar a su tierra y defenderla, y defender a su familia. Entonces hay como muy diferentes historias, pero tenemos esta historia, que es la de un ucraniano, que él decía, afortunadamente nunca renuncié a mi nacionalidad porque en Ucrania justamente no sucede como en otras situaciones que uno puede tener doble nacionalidad, sino si alguien quiere tener otra nacionalidad, los ucranianos deben renunciar a la suya. Él me comentaba en todas estas horas que no había renunciado a su nacionalidad, lo cual le permitía acceder más libremente para defender su tierra, su patria. Entonces, hay muchas historias diferentes. Entonces, tenemos esta historia, pero tenemos otras historias que son bizarras o macabras, o, a ver, la frontera con Polonia. Primero quiero dejar muy en claro el tema de la crisis humanitaria. Que esto también, quiero volver un poquito, Alejandra, se fue modificando con el tiempo en cuanto al clima que se vivía en Polonia. Primero, con reitero, este recibimiento espontáneo y esta organización por parte de la sociedad civil. Cuando no llegan estos subsidios de los cuales te hablaba al gobierno polaco, empieza a recaer sobre esa sociedad civil que se había organizado para recibir a los refugiados un peso económico muy fuerte. Y empieza también a haber cambios sísmicos, más allá de todos los cambios sísmicos que hay dentro de la geopolítica y la geoeconomía a nivel global, también en Polonia por la crisis de refugiados. Por lo tanto, una cosa fue lo que se vivió el 5 de marzo y otra cosa quizás un mes después, porque el peso sobre la población polaca empezó a modificar la opinión que tenían con respecto a algunos aspectos en específico. Así que bueno, todo se está modificando, como en todos los conflictos, es segundo a segundo, por eso no quiero hablar de temas como la noticia del día,
porque la noticia del día, lo que estemos hablando en este momento, se va a modificar seguramente 30 minutos después, o 1 hora después, o pocas horas después. Porque es un conflicto en desarrollo y es esto está en proceso desde 2014 y es una historia en desarrollo. Y en tu vasta experiencia, vos, ¿quién crees que sale beneficiado en este conflicto? Y perjudicados, por supuesto, los inocentes, pero ¿quiénes serían los beneficiados en la Bueno, este es región? un tema que, claro, este es un tema que la verdad que se está contando a muy corto plazo, de una manera, me parece irresponsable, por eso estoy viviendo, a ver, mi expertise está focalizada en Medio Oriente y en África del Norte, en lo que es el área de El MENA. Cuando vos me haces estas preguntas, hay cosas que tienen, obviamente, muchas cosas que tienen en común y hay otras cosas muy diferentes. ¿Quiénes salen perjudicados? Obviamente, la población civil, la población ucraniana. Por supuesto, claramente la Unión Europea es uno de los mayores damnificados por muy diversas razones. Y salen beneficiados muchos actores. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con cosas más sencillas, no solamente con cosas, bueno, como son cuestiones energéticas como el gas, el petróleo y el carbón. En España, por ejemplo, para dar un ejemplo de la Unión Europea, Estados Unidos va a aumentar su exportación de gas licuado entre un 40 y 60%. Por lo tanto, sale beneficiado con este conflicto. ¿Quién sale perjudicada? Es el ciudadano de a pie, que va a tener que pagar, pero porcentajes hasta pueden llegar a ser 6 veces más alto el precio específicamente del gas. Porque aunque España no dependía del gas ruso, porque tiene que ver con sus relaciones con Marruecos y con Argelia, teniendo en cuenta también alguna conflictividad que se ha presentado en los últimos meses, entonces este gas licuado que puede llegar tanto de Qatar como de Estados Unidos, no solamente España, sino, por ejemplo, puede ser Alemania, va a afectar directamente a la población. Y esto es lo que va a generar mayor inflación, menos inversiones y menor consumo. Entonces, un proceso estanflanario que va a ser absolutamente, que va a ser global, no solamente va a ser regional. Entonces hay que tener muy en cuenta quiénes son, por eso se habla también de la simetría en cuanto a esto, de estos beneficiados y los perjudicados. Por ejemplo, otra área que va a ser beneficiada es la del complejo militar industrial, claramente. Entonces, bueno, después de 18 años se empiezan a fabricar nuevamente misiles Stinger, que los conocemos perfectamente por nuestra guerra de Malvinas. Entonces, ya Estados Unidos les entregó más de 1.400 misiles y ahora volvieron a fabricar estos misiles. Y han subido en la bolsa todo lo que tiene que ver las acciones con la siderurgia, con temas que tienen que ver con la tecnología, con microprocesadores, precisamente porque nuevamente se está reactivando, o sea, se necesitan armas. Así que mientras unos mueren, otros lucran con la sangre de los inocentes. Y no es un tema menor, sobre todo decirlo en este programa, sobre todo para lo que uno ha sido también, para lo que uno se ha dedicado, ¿no? Que tiene que ver con llegar a acuerdos. Eso es una de las preguntas que me hiciste al principio.
porque fueron como muchas preguntas en una, y yo lo que veo en este conflicto, estando en todos los territorios, como bien lo dijiste, es que no hay ánimo de llegar a ninguna negociación. Lo que se está entregando son más armas, más fondos, se está utilizando más inteligencia, se están enviando más instructores, más fuerzas especiales de la OTAN. Estoy hablando específicamente de territorio ucraniano. Y eso no alienta, por eso hace días y días que no hay una nueva reunión para llegar a un acuerdo de paz o a una negociación. ¿Quién está haciendo la diplomacia discreta para que en realidad esto no funcione? Entonces lo que veo es que se está alimentando la guerra, no se está alimentando o nutriendo el concepto de llegar a un acuerdo de paz, todo lo contrario. Sí, el ministro de Ucrania decía que si no se le cortan los recursos a los rusos, mal van a poder terminar esta guerra. Lo tuiteaba en su cuenta. ¿Qué repercusiones tuvo eso? ¿Qué, la población qué dice? ¿Cómo lo vive? Sí, pero lo que pasa que, a ver, me parece que hay que ampliar un poco el discurso y ser lo más imparcial posible en este conflicto, lo cual no significa estar de acuerdo uno no va a estar de acuerdo con una invasión ni con una operación militar, pero yo cuando te hablaba de la corta historia, hay una corta historia, hay una mediana historia y hay una larga historia. Y esto no comienza ayer, ni antes de ayer, ni el año pasado. En el año 1999, durante la presidencia de George Bush padre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Baker, le dijo a Gorbachev una promesa incumplida de la que conocen todos los especialistas, todos los analistas y todos los relacionistas, todos los que tienen que ver con las relaciones internacionales y también militares, conocedores de la región, que entienden qué es lo que está sucediendo. Se prometió que no se iba a correr una milla más hacia el oeste la OTAN. Y eso no sucedió en todos estos años. Eso en primera instancia, para tener en cuenta como un factor fundamental desde el 99 hasta ahora, ¿por qué están sucediendo estos acontecimientos? Porque si no, nos quedamos en el corto plazo y en lo que declaró este ministro, el otro ministro y demás, y estamos aportando a la guerra de desinformación y a la guerra de propaganda y a esta fabulosa guerra híbrida que se está desarrollando, que en mi caso, aunque hace 2 décadas que trabajo en el terreno, la veo en su máxima expresión. Entonces, si nos quedamos con pequeñas noticias, nos quedamos en lo pequeño, en lo chiquito, cuando esto es un gran proceso. Es un proceso que tiene que ver con la geopolítica y que tiene que ver con la estrategia y con la geoeconomía. Es mucho más amplio. Entonces, estoy hablando del 99, pero después se traslada al año 2014, donde comienza otra etapa, empieza una etapa del conflicto. Por eso cuando dicen es la invasión, en realidad esto es un conflicto en proceso. Esto comienza en el 2014, porque hablamos de los refugiados ucranianos y también hay que hablar de lo que sucedió en los últimos 8 años con la población civil del Donbass, donde hay más de 14.000 muertos. Entonces, o hacemos propaganda o hablamos de todo lo que pasa en todas las partes. Y vos que estuviste en Rusia. Habla de los 14.000 muertos del Donbass. Hay que hablar de los 14.000 muertos del Donbass. Hay que hablar de lo que pasó un 2 de mayo cuando 40 personas murieron a manos de grupos ultranacionalistas ucranianos y los quemaron vivos. Hay que hablar de absolutamente todo, porque eso es lo que por eso digo, yo no voy a aportar a esta guerra híbrida, no voy a aportar esta guerra de desinformación. Entonces,
para mostrar, muestro todas las partes. Por eso decido estar en todas las partes. Claro. Y vos que estuviste en Rusia, ¿cómo lo vive la población? ¿Cómo está atravesando este conflicto? Cuando decido ir a Rusia, pensé encontrarme en función con esta propaganda. A ver, la guerra de propaganda la tiene ganada Ucrania. Y quienes lo están escuchando lo saben perfectamente. La guerra de propaganda la tiene ganada Ucrania en esta guerra híbrida y en esta, no solamente guerra híbrida, porque después me gustaría contarte las complejidades para un periodista y en mi caso, porque es la primera vez que cubro el inicio de una guerra convencional como fue al principio. Cuando ingreso a cuando ingreso a Rusia, me encuentro con una capital absolutamente desmilitarizada, relajada. Además tengo obviamente testimonios fílmicos y fotográficos de lo que estoy diciendo, porque soy una profesional y por lo tanto lo tengo. La primera impresión es lo que efectivamente, con un tema económico, €1 son 80 rublos. ¿Qué me estaba demostrando cuando llego al aeropuerto y tengo que hacer el cambio de moneda? El 24 de febrero se produce la invasión o la operación militar especial. Cae el rublo. El 7 de marzo el rublo ya había recuperado su valor. La bolsa de Rusia había cerrado. Al poco tiempo, la bolsa en Rusia abre nuevamente en alza. Entonces, esa es la primera impresión que tengo con respecto a la moneda, y eso tiene mucho significado, mirándolo desde la geoeconomía. Ingreso a una capital, reitero, absolutamente relajada, y pensé encontrarme con otra situación, claro, pero también, como hablábamos de diferentes escenarios en Ucrania, donde no es una Ucrania ni devastada, ni destruida, o sea, eso es propaganda pura y dura. Hablo de pequeños escenarios y los militares saben perfectamente de lo que estoy hablando y saben dónde se está produciendo la bolsa y saben dónde se están generando los ejes y saben cuáles son los objetivos operacionales rusos, saben absolutamente todo lo que, con mayor, por supuesto, información, lo que estoy diciendo. Por lo menos yo lo tengo desde el terreno y otros lo tienen de los análisis de inteligencia y de los análisis militares. Siguiendo con Rusia, claro que muchos de ellos conocen cuál es la historia de lo que viven los ciudadanos en el Donbass, en las repúblicas que se han independizado. Estuve hablando sobre temas muy específicos. Si apoyan, muchos de ellos, por supuesto, no quieren esta guerra, no quieren esta invasión o no quieren estas operaciones militares, pero no hay una uniformidad, como no hay en ningún país, con respecto a las opiniones que se tienen en relación a las decisiones de nuestros mandatarios. Más aún, muchos de ellos en entrevistas me manifestaron que sienten a los ciudadanos ucranianos como parte de ellos. ¿Sí? Por eso también, más allá del 99, entonces remitámonos a 500 años, a 1000 años, y veamos cómo se creó la Rus de Kiev y muchísimas cosas más. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más les preocupa? Es la rusofobia, de la que están siendo objeto. Y yo nunca pensé en lo personal que iba a ser testigo en el año 2022 de acciones, conductas y comportamientos de personas. En la Unión Europea, por ejemplo, desconozco qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Digo, desconozco desde el estar.
de conductas, comportamientos, actitudes, palabras, insultos, violencias hacia otros seres humanos, que en realidad no es nuevo para mí, porque ya fui testigo de la islamofobia y de xenofobias de todo tipo, pero no creí que en la Europa civilizada y occidental se iba a producir este tipo de rechazo y de violencia hacia personas que por su nacionalidad sean agredidas. Por ejemplo, se han suspendido desde el estudio de escritores y literatos rusos hasta se ha suspendido la música, se está cancelando, se está produciendo una cancelación de todo lo que significa la cultura rusa, pero mucho más grave además, es que se está atacando a ciudadanos por su condición de ser rusos. Reitero, no somos ninguno de nosotros responsables de las decisiones de nuestros mandatarios, y no creí ser testigo en el año 2022 de conductas tan desleznables que además son legitimadas por los periodistas y por los medios de comunicación y también por los claustros universitarios, donde yo estoy estudiando. Porque una universidad que dice todas las universidades con Ucrania significa que si hay un alumno que es ruso, ¿qué? ¿Lo vamos a cancelar? ¿Lo vamos a eliminar? ¿Lo vamos a expulsar? A ver, hay hechos de violencia en la calle contra ciudadanos rusos. O sea, nunca pensé que iba a ser testigo, sé que es la tercera vez que lo digo, de este tipo de conductas. Entonces, está bueno que también absolutamente graves, Alejandra, me parecen absolutamente graves, Alejandra, esto tiene que ver con la humanidad. Y reitero, legitimadas por el periodismo, por algunos periodistas y por algunos medios. Estoy hablando específicamente de Europa, donde se le realizan, por ejemplo, entrevistas a miembros del batallón Azov o del batallón Centuria, sabiendo cuál es su ideología, que piden muerte hacia otros seres humanos, muerte, eliminación y hasta el asesinato de niños, esto en la televisión o en medios de comunicación escrito. O sea, legitimar la supremacía racial y el fascismo me parece, no es anacrónico, me parece inhumano. O sea, se está perdiendo todo el tipo de humanismo ético que yo quiero, por lo menos, que yo implemento en mi trabajo basado en mi maestro Richard Kapuczynski, nacido en 1932, Richard Kapuczynski, polaco, en Bielorrusia. Así que estamos en una situación muy compleja y esto no se puede minimizar, porque si no, reitero, vamos a ser parte de esta guerra de propaganda y yo me niego a eso, porque no, así es bueno que se sepa, viviendo desde el inicio de esta cobertura. no, es bueno que se sepa y que lo cuentes para que todo el mundo esté en autos de lo que está sucediendo en los dos territorios. También tuviste en una frontera, tuviste un incidente, fuiste detenida, ¿querés contarnos? ¿O demorada? ¿Cómo? No estuve, no fue en una frontera y es mucho más allá de una detención, es un hecho que salió en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, salió en algunos comunicados de prensa, pero yo pedí justamente en función de esta ética con la que me manejo en mi profesión, aunque haya sucedido, no quise contarlo y le pedí al equipo periodístico con el que yo estaba, porque por una cuestión de respeto a mis compañeros que fallecen en los conflictos y que viven situaciones muy extremas. Esto no fue en una frontera, fue en Ivano-Frankivsk, que es una localidad. Sucedió, bueno, en realidad no sé.
Mejor Alejandra lo dejamos para otra oportunidad, sí. Sí, lo dejamos para otra oportunidad. Sí. No, por supuesto. Sí, porque yo quiero ser muy específica en cómo lo quiero contar, cómo lo quiero ser muy respetuosa de los hechos. Fue un hecho absolutamente extremo, peligroso, complejo, y prefiero contarlo en otra oportunidad, sí. Bueno, sí. Entendemos perfectamente tu posición y además, bueno, estar preparado y también estar con todos los hechos y, como vos decís, con respeto para que esto, que hay veces que uno quiere resguardarlo, pero bueno, por supuesto que vamos a respetar tu posición. Sí, porque fue muy complejo, fue muy choqueante, fue muy peligroso. Para mí estuvo absolutamente mal relatado, estuvo mal relatado. Y muy en contra, reitero, por respeto a otras situaciones, muy en contra de contarlo, porque sí, lo quiero contar para que sea lo que podría ser una lección aprendida y no por mi responsabilidad en este caso, pero es muy interesante, es muy terrible lo que pasó. Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.